Buenas noches, nosotros somos el equipo 2. Les vamos a platicar sobre el neoliberalismo en México, desde Miguel de la Madrid hasta Salinas de Gortari. Nuestro equipo está conformado por Torres Gómez, Dorian Isaac, Ponce Moreno Valeria, Blasco Toledo Omar y su servidor Álvarez Cuapio. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una serie de tesis teóricas y sobre todo políticas económicas que ha sido planteado como el mejor modelo para superar las crisis derivadas del capitalismo, que viene de los años 70 y puso en entredicho al Estado interventor, al que se le culpa prácticamente de todo. Pero estas tesis, estas políticas económicas que se recomiendan, tienen como promotores a las élites gran capital financiero, monopólico y transnacional. Un factor fundamental en estos hechos es la caída de la tasa de ganancias de las empresas y la bancaria capitalista. El neoliberalismo en México llegó a partir de 1982 con la entrada de Miguel de la Madrid Hurtado al gobierno, dando fin al modelo del Estado benefactor por su mala administración de los recursos del país. Gracias a esto se encontraba en una mala posición económica y la política económica había cambiado en todo el mundo y nuestro país tuvo que transitar a esta nueva política. Las fronteras se abrirían no precisamente en el mejor momento. El modelo del crecimiento hacia adentro terminó, con el país en bancarrota dando paso al crecimiento hacia afuera. La difícil transición puso a Miguel de la Madrid en graves predicamentos desde el principio y nunca pudo siquiera ordenar un país herido por el derroche, la corrupción y la terrible inflación. Yo les voy a hablar del gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado de 1982 a 1988. Sí, desde su campaña electoral pondría en marcha su lema la renovación moral, aceptando veladamente que el gobierno había caído en una crisis de corrupción. Ya durante su gestión emprendió una campaña anticorrupción. De lo más relevante fue la captura del ex jefe de la policía Arturo el Negro Durazo, quien fue capturado en Puerto Rico por el FBI. También desaforó y encarceló al exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, por los malos manejos de la paraestatal. Las circunstancias económicas del país eran muy complicadas, derivadas de las malas decisiones y las políticas especulativas en el plano internacional, por lo que, como era costumbre en nuestro país, le pedían al pueblo que apretase el cinturón y comenzó un periodo de recesión económica. Para atenuar las circunstancias, puso en marcha el Programa Intensivo de Recuperación Económica, PIRE, que tenía la intención de controlar la grave crisis que atravesaba el país. En el plano internacional, México participó en la creación del Grupo Contadora el 13 de julio de 1983 en Cancún. Tenía el objetivo de remediar la problemática centroamericana debido a la guerrilla y la intervención de los Estados Unidos, desarmando toda esa región. El gobierno emprendió una serie de negociaciones con los diferentes sectores económicos, denominados Pactos del Crecimiento Económico, en los que exigía a los obreros no pedir ningún tipo de aumento y a los empresarios hacer inversiones y no elevar los precios. Para ello se comenzaron una serie de subsidios para controlar la terrible inflación que se vivía en ese momento. A pesar de ello, la inflación y la devaluación de la moneda entraron en un periodo crítico, ya que durante sus sexenios se dieron 6 devaluaciones continuas sobre la moneda, sumando un 3.200% de pérdida del valor de la moneda. Por esta razón se le conoce a este sexenio como el crecimiento cero. Sobrevino el terrible terremoto de 19 de septiembre de 1985. Bajó el 30% de la capacidad hospitalaria, hubo daños en escuelas, servicios de energía y muchas personas se quedaron sin casa. Durante su sexenio, el número de paraestatales se redujo de 1.155 a 413. Enfrentó problemas económicos muy fuertes, como el descenso del petróleo a nivel mundial. En 1986, de la Madrid anunció la entrada de México al GATT. Esto representaba las aperturas de la frontera y cooperó con un grupo diplomático encargado de procurar la paz en Centroamérica.
Ahora entraremos con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que abarcó de los años 1988 a 1994. Carlos Salinas llegaría a la presidencia con un problema de legitimidad que paulatinamente cambiaría por la ilusión que construyó durante todo el sexenio. México es por fin un país del primer mundo. Su administración tenía que mostrar primero que tenía la capacidad de gobernar. Para ello enfrentó al líder Salvador Hernández Galicia, la quina, el líder del sindicato petrolero. Ordenó que se le procesara y terminó en la cárcel. Su gabinete respondía a su perfil. Se le conoció como el Grupo Compacto. La mayoría de sus integrantes eran jóvenes, al menos en términos de política. Tenía afamados estudios en prestigiosas universidades del extranjero y tenían una tendencia ideológica clara, el neoliberalismo. Su plan de desarrollo se basó en una nueva modernización del país, logrando que llegaran grandes inversiones del capital extranjero. Sin embargo, la productividad alcanzada se sustentaba en el capital especulativo, que al obtener las ganancias simplemente se retiró. Incentivó las exportaciones, sector primario fundamental, y promovió acuerdos comerciales con todos los bloques del continente Asia, con todos los bloques del continente, Asia y algunos países de Europa. Promovió reformas constitucionales. Una de las más relevantes fue la reforma al artículo 27, que promovió la extinción del ejido, avivó la idea de que era justo que los campesinos tuvieran la propiedad de las tierras que cultivaban. Habla solo. Otra de las reformas más importantes que cambió fue la del artículo 130 constitucional respecto a las iglesias, devolviéndoles sus derechos políticos. De esta manera, los miembros de la iglesia podían votar. De esta forma, también reanudó las relaciones con el Vaticano y con esto logró la segunda visita del Papa Francisco en 1990. También reformó el artículo 3 constitucional, en el cual se abarcaba la educación, exigiendo la secundaria como nivel básico, siendo gratuita y laica. En el plano social va a implementar un programa denominado Programa Nacional de Solidaridad, el cual comprometía el desarrollo de las obras de infraestructura a la población. Mientras que el Estado ponía una parte, la comunidad se comprometía con la mano de obra. En ese sexenio también se dio el final de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín, al igual que la reunificación de Alemania en 1989. Además, se reanudaron las negociaciones con los Estados Unidos, llegando así a renegociar la deuda externa. Se llevaron a cabo privatizaciones de sectores como la siderurgia, la banca y la telefonía, que en la mayoría de los casos no fueron desincorporaciones exitosas y por el contrario causaron problemas a la economía del país. El mayor triunfo salinista fue el Tratado Libre de Comercio con América del Norte, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1994. Paralelamente surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en el estado de Chiapas se declararon en contra del Tratado Libre de Comercio y se suscriben como autónomos. Y en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral. Al final del sexenio, los problemas políticos rebasarían toda proporción y se registrarían 3 magnicidios. Tras la escalada de violencia en algunas regiones del país, fue asesinado el cardenal Juan José Posadas Ocampo el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La versión de la autoridad fue que el cardenal fue confundido por grupos delictivos ligados al narcotráfico que se encontraban en disputa por el control de la zona. Otro de los magnicidios fue el de Luis Donaldo Colosio, quien en plena campaña electoral fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California. El autor material fue Mario Aburto, quien nunca confesó el móvil del crimen y mucho menos quien lo ordenó. Finalmente, a pocos días de terminar el mandato de Salinas, el 28 de septiembre de 1994, muy cerca del Monumento a la Revolución, fue asesinado el presidente del PRI y próximo coordinador de la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, excuñado del presidente. Los móviles hasta la fecha no han sido aclarados, aunque detuvieron al asesino material Daniel Aguilar Treviño y después detuvieron al hermano del presidente Raúl Salinas de Gortari en 1995. Fue liberado por falta de pruebas después de estar preso por 10 años.
Con el país revuelto políticamente y con acuerdos peligrosos, el presidente Salinas entregó el poder a Ernesto Zedillo, quien va a asumir el precio del espejismo salinista. Con esto damos por terminado nuestra exposición. Les agradecemos muchas gracias por su atención.